tiempos difíciles porque cuando hay alguien que tiene miedo de decir lo que piensa, evidentemente deja de pensar. Pero bueno, Héctor Timerman, además de ser canciller, tiene una larguísima trayectoria como periodista, tiene algo genético incluso en ese sentido. Y digo, bueno, Héctor, tenemos aquí una prueba más de la forma extraña en que se produce el diálogo entre prensa y gobierno, si es que hay un diálogo, ¿no? Por supuesto que hay un diálogo, lo que no hay es la posibilidad de la oposición mediática de soportar esa forma de comunicarse que tiene la presidenta, que es tan exitosa, porque le habla a la gente de igual a igual. Yo lo vuelvo a mirar el reportaje y me doy cuenta que está hablando alguien que puede ser cualquiera de nosotros, o sea, tal vez con más información, con mejor poder de análisis, pero con la misma risa humana, con los mismos recuerdos. Creo que esa forma de comunicarse que tiene Cristina con la gente es lo que no quiere que ocurra la corporación mediática, digamos, que se opone. No quieren separarla de la gente. Cuando Cristina va a los actos, es igual que cuando habla por televisión, entabla una relación directa que se da en muy pocos casos entre los políticos. Hay muy pocos políticos que hablan y escuchan al pueblo de una manera tan abierta, tan simpática, ¿no es cierto?, tan realista. Así que creo que realmente lo que quisieran los periodistas de la oposición, pero lo que quisieran es que no hable nunca más Cristina con un periodista, que no haga nunca más un programa y que la tengan aislada y que ellos puedan decir lo que quieran de una persona a la que no quieren que hable, no quieren que sea escuchada. Es eso, es todo, no hay mucho más secretos en esto. A mí me gustaría, no que hubiese una legislación distinta, pero se lo voy a preguntar al ministro de Justicia, porque es una injusticia que se digan tantas mentiras y no se puede replicar nada. Julio, ¿qué pasa cuando alguien desde el gobierno ve que se miente y se sigue mintiendo y nadie se retracta, ¿no? Es denso. Es verdad, pero otro de los méritos de este gobierno, de los méritos invisibles para la gran prensa, es que la presidenta, pese a haber sido víctima de los ataques y de los agravios más fulminantes y dolorosos, como le pasó a Hipólito Yrigoyen en su época, como le pasó a Juan Perón, como le pasó a Eva Perón, incluso después de muertos, la presidenta tuvo la valentía y el sentido progresista de derogar en el Código Penal la figura de calumnias e injurias para los periodistas. Y esto no se lo recuerda. Yo veo las asociaciones de prensa, o menos las corporaciones de prensa, que dicen, tengo miedo, dijo una periodista recién. ¿De qué tiene miedo? Más injurias y calumnias que se dicen de la presidenta, y la presidenta lo asume como un homenaje a la libertad de prensa, que ella profundizó en Argentina, derogando las calumnias e injurias en el Código Penal, porque consideró que era más valioso la opinión pública que el honor de los gobernantes. Ella, cuando yo tuve el honor de firmar ese decreto con ella, y cuando le pregunté por qué iba a derogar el Código Penal calumnias e injurias, que fue una decisión personal de la presidenta, dijo, mirá Julio, es más importante, vale más la opinión pública que el honor de los gobernantes. Y tuvo ese gesto de valentía que jamás, digamos, el poder mediático y las asociaciones de prensa lo reivindican. Yo creo que el Día del Periodista habría que, de alguna manera, reivindicar que en Argentina, que en esto es un país líder, los periodistas pueden decirle cualquier barbaridad a la presidenta o a cualquier ministro, y sin embargo este gobierno fue el gobierno que permitió que eso suceda a partir del caso Kimmel, sin tener ningún tipo de responsabilidad penal ningún periodista. Me gustaría agregar, sí, Héctor, que la derogación de calumnias e injurias fue un largo reclamo de todos los periodistas, un largo reclamo, porque con los juicios de calumnia e injuria se persiguió a muchos cientos de periodistas. ¿No es cierto? Por ejemplo, Menem llegó a tener 200 querellas contra periodistas. 200 querellas contra periodistas. Una de ellas contra mi padre. Sí. Y yo, cuando asumí mi primer cargo en el gobierno, prometí que jamás le iba a hacer un juicio. Todavía estaba calumnias e injurias. Jamás le iba a hacer un juicio a un periodista. El periodista diga lo que quiera de mí, que yo no iba a... Lo curioso, ¿sabes cuál es? Que fui enjuiciado por un periodista. Un periodista me hizo un juicio a mí. O sea, este es el único caso de un reclamo tan importante para que el periodista no se sienta de ninguna manera inhibido de decir lo que quiera,
Y resulta que los periodistas nos hacen juicios a nosotros, a los funcionarios. No soy el único caso. O sea, realmente es el mundo al revés, es el mundo del ridículo. Yo recuerdo a mi padre hablando de la necesidad de derogar calumnias e injurias. Lo recuerdo perfectamente porque estuvo a punto de ir a la cárcel, porque perdías 2 juicios, ¿no es cierto? Sí, claro, perdías exacto. 2 juicios y ya después, o perdías un juicio y después si perdías otro, Claro, venía porque la condena. cruzabas un Sí, semáforo claro, en rojo, lo que sea. Entonces la gente se sentía muy presionada. Lo recuerdo en mi casa que se hablaba mucho de ese tema. Logramos que la presidenta derogue calumnias e injurias. ¿Y qué pasa? Soy enjuiciado me lleva a juicio un periodista profesional. Bueno, realmente te das cuenta por qué no quieren que la periodista, que la presidenta hable, que nosotros hablemos, no quieren que nadie hable, quieren hablar solos, quieren hacer un monólogo. Sí, y un intercambio de lugares, a algunos les gustaría también. Nora Veira, ¿qué pasa con esto desde nuestro lugar periodístico? Digo, porque creo que es hora de que se hagan cargo cada uno de los profesionales que hace estas cosas, desde la manipulación hasta la mentira. ¿Por qué pasa esto? La verdad que ni los diagnósticos mediáticos del doctor Nelson Castro creo que lo puede llegar a decir, pero me parece que yo me alegro que la presidenta esté dando entrevistas, porque ahí creo que sí ha habido un cambio de comunicación de la política del gobierno y a mí eso me alegra, porque creo que uno puede estar de acuerdo o no con cosas que diga la presidenta, pero si hay algo que tiene la presidenta son argumentos para defender lo que piensa y lo que hace, porque está frente a un cuadro político, te puede gustar o no, pero no es alguien que repite un PowerPoint. Entonces, para mí ese es un valor agregado que tiene la presidenta que durante mucho tiempo no usó. Y para mí eso era un error en la política comunicacional. Esto es discutible, pero es mi opinión al respecto. Ahora, los periodistas, a muchos periodistas que vemos que tienen una postura absolutamente militante contra el gobierno, creo que no va a haber ninguna entrevista que dé la presidenta que los conforme. Digamos, y no se ponen a analizar las respuestas de la presidenta, sino las preguntas del periodista, como si esto fuera lo determinante, me parece. Y creo que hay mucho para, digamos, muchas de las cosas que aparecen en estas tres entrevistas, que digamos, 2, por una de ellas por Brienza y otra por Rial, muchas de esas cosas estaban en el libro que escribió Sandra sobre la presidenta, ¿no? Sobre sus experiencias personales, sobre hitos de su historia política. Sí. Y me parece que hable también de la coyuntura también me parece importante, porque una cosa es la comunicación directa que puede tener a través de las redes sociales o de los actos políticos cara a cara con la gente, y otra es la explicación didáctica que puede dar la presidenta sobre determinadas medidas de gobierno. Obviamente habrá respuestas que no conformen, como pasa en todo en la vida, pero esto a mí me parece que es un aporte, que la presidenta hable. Siempre es mejor que hable que no hable. Ahora, evitar la mala leche de la lectura es imposible. Yo recuerdo un diálogo hace muchos años con la presidenta en un viaje al exterior que se había planteado con un grupo de periodistas que le decíamos por qué no hablaba. Y ella en ese momento decía que no importa lo que yo diga porque van a decir siempre lo que quieran. Y en un punto esto sigue siendo así, porque cuando vemos la lectura que hacen de lo que explicó sobre el menemismo, digamos, ella no dijo eso, dijo lo que valoraba de Menem en aquel momento, que eran muchos los que valoraban eso desde el peronismo, y después dijo, bueno, gané porque no dije lo que iba a hacer, ¿no? Entonces esto se descontextualiza permanentemente, pero la posibilidad de verlo te muestra eso, te muestra una persona que está desempeñando una responsabilidad muy importante, pero es una ciudadana y eso me parece que acerca, siempre es positivo. Creo igual que necesariamente el denuesto cae sobre la persona que vaya a entrevistar a la presidenta, sea quien sea. Rial era mucho más querido por alguna gente antes de entrevistarla. Sandra Russo. Sí, también me parece que está en todo su derecho de defenderse, porque es cierto que lo que pasa es que las vacas sagradas a las que él se refiere son cada vez menos, están cada vez más identificadas. Más exhibidas en su verdadera consistencia. Hay muchísima gente que ejerce el periodismo que no es militante kirchnerista, ni siquiera apoya con demasiada vehemencia este modelo, pero tampoco es soldado de Mañeto. Entonces creo que cada vez se visibiliza más eso. Y hay que estar preparado. Yo a veces pienso, ¿no? Una cosa es contar una escena como esa, como la última noche que compartió con su marido
en algo que va a salir en un libro, y otra cosa es como lo hizo en televisión, que tiene una masividad enorme. No deja de ser, el momento íntimo que relata es exactamente el mismo, pero se expone a gente como Mercedes Ninzi o Fernanda Iglesias, por ejemplo, que en ese sentido sí uno puede hablar de militontos, ¿no? Porque se puede ser opositor, se puede estar en contra de lo que diga, se puede tener una opinión distinta, pero lo que dijeron, lo que escuchamos que dijeron es de una bajeza humana que las rebaja a ellas como seres humanos directamente. Un dato que me pareció interesante marcar, porque recién hice el link, es que sí es la primera vez que escucho de boca de la presidenta que ella se oponía a la fusión de Cablevisión y Multicanal, y con lo que yo lo asocié, eso fue muy poco tiempo antes. Obviamente las posiciones de la presidenta seguramente las sabría perfectamente Mañeto a través de Alberto Fernández. Fue muy poquito tiempo antes de esa entrevista de Mañeto en Olivos que contó Néstor Kirchner acá cuando vino, en la que obviamente Mañeto se oponía a que Cristina fuera la candidata. Se me ocurre que ahí puede haber uno de los motivos por los cuales Mañeto no quería que ella fuera la candidata. Como si hubiese algún derecho a opinar en algunos casos. Hay una cosa que es ciertamente delicada para entender y para analizar, como son las relaciones internacionales. Históricamente las agencias occidentales de los países dominantes eran quienes daban la información, y muchas veces los cancilleres de nuestras naciones las obedecían. Vamos a ir a ver un informe ahora sobre las relaciones entre la República Argentina, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de Norteamérica, y la famosa distinta vara, para que se vareen los que hablan. Vamos al informe.